¿Qué necesitamos las organizaciones sindicales? Que nos devuelvan los instrumentos que nos han menoscabado. Uno, un derecho fundamental como es el ejercicio del derecho de huelga, con la derogación del artículo 315.3 del Código Penal. Que nos devuelvan el ejercicio de ese derecho fundamental, porque se ha pretendido atemorizar a los trabajadores a la hora de ejercitar ese derecho fundamental. Tenemos el próximo juicio, es el día 9, como sabéis, etcétera. Y el otro elemento, efectivamente, es la negociación colectiva. Pues se ha menoscabado el elemento de la negociación colectiva. ¿Y por qué lo digo? Para que nosotros, a pleno pulmón, podamos desarrollar nuestra actividad. Porque a las organizaciones sindicales, en el ámbito de las empresas, no nos sustituye nadie, salvo otros sindicatos. En otros elementos de la vida podemos ser coprotagonistas, pero en el ámbito donde, con más rigor que yo hablaría de distribución primaria de la riqueza, Joaquín habla de predistribución, donde en primer lugar se disputa democráticamente el reparto de la riqueza, es en el convenio colectivo. En el convenio colectivo se genera la riqueza y hay que repartir en esa distribución primaria, y el papel del sindicato y el papel de las organizaciones y el papel de la negociación colectiva es fundamental. Por lo tanto, yo creo que para recuperar lo perdido son dos elementos fundamentales: que los trabajadores puedan defenderse a través de sus organizaciones democráticas por sí mismos, manteniendo la plena o recuperando la plena capacidad de actuación de esos dos elementos, negociación colectiva y el ejercicio del derecho de huelga. Y luego yo creo que tiene que haber un reconocimiento del papel de las nóminas, y me voy a explicar. En el Estados Unidos hay en este momento un debate muy interesante. El propio Obama ha dicho una verdad como un templo, y de las clases medias viven de las nóminas, no de la evolución de los mercados financieros. Entonces, recuperar el papel del trabajo asalariado, recuperar el papel de las nóminas como un elemento de distribución primaria de la riqueza. Ese sería, a mi juicio, el otro elemento que habría que ver. Luego hay componentes que habéis marcado que son, a mi juicio, muy importantes. Es sabido que para mejorar la competitividad de una empresa, de un sector, etcétera, en este momento tiene más importancia el precio de la energía o el factor logístico que los salarios. Y por lo tanto, estos elementos que habéis incorporado creo que son muy importantes. Y luego, por último, que no me quiero extender ya más, lo que dice Cristina del medio ambiente, etcétera. Yo creo que debemos de defender un modelo de empresa donde el elemento medioambiental y el elemento de salud laboral no sean factores colaterales, sino que tienen que formar parte del corazón del proyecto empresarial. Por último, yo creo que hay dos temas muy urgentes, que tienen conexión con lo que hablabais del objetivo de déficit, etcétera. Hay que derogar la reforma fiscal del Partido Popular. La reforma laboral, por supuesto, por lo que he dicho anteriormente, porque efectivamente eso es una temeridad no exenta de barbaridad, una barbaridad llena de temeridad, ¿no? Y luego, a mi juicio, con carácter súper urgente, hay que habilitar una prestación de ingresos mínimos, que vosotros también lo recogéis, para los 720.000 hogares que están. El Parlamento no necesita que se configure un gobierno para empezar a debatir esto. Y es más, tengo que decir que a Ignacio y a mí nos acompañó hasta el Partido Popular cuando registramos la iniciativa legislativa popular, que sustancialmente recoge los elementos que vosotros planteáis, nos acompañó. Por lo tanto, damos por supuesto que veía con simpatía este tema. Digamos, podría ser un pleno de unanimidad en el Parlamento, implantar esa prestación de ingresos mínimos con carácter de superurgencia. Tenemos un problema gravísimo de ingresos fiscales. Tenemos además un presupuesto aprobado que encorseta la acción de cualquier gobierno que se configure en estos próximos meses en nuestro país. Bueno, hay capacidad de remover estas cosas, pero en todo caso llevaría un tiempo. Esa minoración de los ingresos fiscales, unido a lo que decía Joaquín en su primera intervención, de la necesidad de un ajuste adicional. Bruselas nos lo está recordando todas las semanas. Moscovici y otros nos dicen que este país tiene que corregir aún los presupuestos aprobados por el Gobierno. Si el margen de maniobra
por el efecto combinado de la reducción fiscal y del ajuste complementario que pide Bruselas, se reduce en 20.000 millones de euros, la acción del Gobierno está condenada este primer año al menos al fracaso. Nosotros necesitamos un paquete de medidas urgentes, pero para ello hay que identificar cuáles son los problemas reales de la ciudadanía. Y están efectivamente en la primera distribución de la riqueza. La pobreza laboral se ha enseñoreado ya en el panorama laboral, sobre el panorama laboral español. Hay una medida muy urgente, no es la de la negociación colectiva, aunque también, que es la del salario mínimo interprofesional. Ya cada vez hay más gente referenciada en el salario mínimo interprofesional. Cuando Antonio estaba en la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, si no recuerdo mal, la cifra de perceptores del salario mínimo interprofesional andaba por los 180.000. Hoy esa cifra está ampliamente superada. Y la tendencia es a que cada vez habrá más gente incorporada a ese elenco, es decir, de personas que están en los niveles salariales más bajos. El salario mínimo interprofesional debería subir en el primer año de la legislatura a los 800 euros e iniciar una senda que le lleve a concurrir con el objetivo que plantea la Carta Social Europea, 60% del valor de los salarios medios negociados. Tenemos un riesgo muy serio, que es de cronificación del paro en una serie de personas, unos millones, que difícilmente, si no hay un plan de choque que active su salida, van a poder reincorporarse al mercado laboral de forma activa. Y tenemos un riesgo, que para el futuro en España se instale definitivamente entre nosotros una tasa de paro del entorno del 15% si no se activan políticas públicas alrededor de los servicios a las personas. Es el estado del bienestar, es la sanidad, es la dependencia, son los servicios públicos, son los servicios sociales, que tienen que venir a sustituir, en mi opinión, el papel que ha jugado la construcción en la fase expansiva del ciclo económico anterior. Porque ya no van a venir por esa otra vía los empleos que necesitamos para lograr aproximarnos al pleno empleo en nuestro país. En fin, son envites que va a tener que afrontar el gobierno que se configure. Yo solo desearle suerte a la persona nominada por el rey, a Pedro Sánchez, que la va a necesitar. Como necesita el país que haya un gobierno de forma urgente y un gobierno que cambie el signo de las cosas, que se oriente en la dirección que ahí se plantea. Porque solo hay un drama superior a que España tenga que repetir las elecciones y que no podamos contar con un gobierno hasta el mes de septiembre, más o menos, que sería el horizonte donde se situaría, que es que repita un gobierno similar al que estuvo gobernando este país los últimos 4 años. Muchas gracias.